Es un gusto saludarla, licenciada. Tengo la oportunidad el día de hoy de compartirle mi proyecto final del curso y voy a explicar entonces cómo está estructurada la clase que impartiría. Realmente la clase está programada para que la pueda impartir en un lapso de tiempo de hora y media, pero traté entonces de poder organizar la información para que en este tiempo que tengo para la exposición abarcar los puntos importantes en la forma en la que yo tengo que dar la clase. En primer lugar, el tema que impartiría es la evolución psicológica del ser humano. Para tener claro, digamos, los objetivos de cómo poder impartir la clase, las competencias que debo desarrollar, incluidos que la primera es que el estudiante pueda comprender los conceptos básicos de la psicología para que él pueda aplicarlos en ese desarrollo profesional que deseamos que tenga. La número dos, que el estudiante también pueda eh, tener esta abstracción necesaria para analizar y replicar los conceptos correspondientes, según vayamos entonces aprendiendo y profundizando en el tema. Dentro de la introducción, la forma en la que puedo comenzar la clase y es la que consideré la más apropiada, es iniciando con los alumnos contando una historia de cómo un niño crece dentro de el vientre de su madre, ese embrión, cómo se desarrolla, para tener un poco más clara la parte de que ese desarrollo y ese crecimiento van a tener mucho que ver con las personalidades y la forma en la que la persona pueda desarrollarse en cada una de las etapas al momento ya de su gestación. Luego, una vez que nosotros indagamos y platicamos y yo les explique la parte de cómo es el desarrollo del ser humano dentro del vientre de la madre, también les hago la invitación a que ellos puedan redactar su historia personal de crecimiento, haciendo énfasis en los principales cambios que identifique. Entonces, con toda esta información explicada, y cómo ha sido el crecimiento y desarrollo del alumno hasta la etapa en la que está actualmente. Una vez que todos ellos tengan esta historia personal y cómo ha sido el crecimiento, voy a solicitar que dos o tres de ellos puedan compartir lo que escribieron o qué parte ellos comprendieron y han entendido de cómo es el desarrollo que ellos han vivido y también crea esta expectativa de conocer nuevos conceptos y también de reforzar los presaberes que ellos ya tienen hasta este momento del tema que vamos a platicar. También damos una oportunidad para conocer en un término general toda esta parte del desarrollo humano y qué es lo que involucra dentro de la persona y cómo es que la persona obtiene la oportunidad de pasar por cada una de estas etapas que le permiten un crecimiento tanto psicológico, físico como emocional. Y lo importante de que cada uno de estos cambios sean conocidos para poderlos tratar y trabajar de la mejor manera en beneficio de la persona. Para el desarrollo del contenido, hay aspectos importantes que vamos a tomar dentro del desarrollo de una persona y en primer lugar trataremos el aspecto físico, el aspecto cognitivo y el aspecto psicosocial y cómo cada uno de estos van estructurando una forma diferente de conductas que son aprendidas y replicadas en la persona. Se evalúa también la parte del desarrollo psicosocial, sobre todo para poder entender que el entorno tiene mucho que ver con la forma de actuar de una persona y profundizamos entonces en cómo son el desarrollo de la personalidad y cómo van a ser entonces esas habilidades sociales que el individuo va a tener conociendo este ámbito psicosocial de la persona. Explicando cada uno de estos aspectos,
garantizamos que el alumno pueda entonces estructurar este espectro tan importante del conocimiento de cómo todo este conjunto de cosas conforman a una persona, que somos más allá de solo la parte física. Tenemos entonces toda la parte cognitiva, los pensamientos, nuestras creencias, y que también depende de cómo estamos nosotros o en qué lugar estamos viviendo. Una vez que se explica y se le expone al alumno toda esta parte, va a ser sumamente amigable el contenido que a continuación entonces vamos a compartir. Dentro de las etapas del desarrollo, entonces, tomamos como punto de partida que es el proceso continuo a lo largo de toda la vida de una persona. Estamos hablando entonces desde su formación dentro del vientre de la madre hasta que esta persona alcanza la vejez y fallece. Explicamos cada una de estas etapas detenidamente, también apoyando con ejemplos, trayendo también de manera práctica y contextualizada toda la información, abriendo los espacios para que el alumno pueda también preguntar, pueda aportar, para que sea también más fácil para él comprender cada una de las etapas. En la primera etapa, que es importante recalcarle al alumno cómo puede entonces conocer cada una de las etapas y poder diferenciarlas. En esta parte, una de las cosas que haré es determinar las características de cada una de estas etapas y cómo puede diferenciarlo. Uno, en primer lugar, para que el alumno la conozca y también para que el alumno pueda diferenciarla y pueda explicar en qué depende cada una de ellas. Entonces, profundizar en las características de la primera, que en este caso entonces es el periodo prenatal y la primera infancia, que corresponde a los 18 y 24 meses. Hacer énfasis en las edades garantiza que el alumno pueda tener claridad del orden de las etapas. En la etapa número 2, también obtener la información de manera contextualizada para que el alumno pueda comprender en qué momento es que la persona experimenta cambios significativos en su vida en esta edad. Cuando el alumno logra comprender con claridad el desarrollo de la persona en esta etapa y en cada una de ellas y determinar cuáles son los aprendizajes que va dejando cada una de estas etapas y lo importante de no dejar fijaciones en ellas, determinan cambios sumamente valiosos en la forma de apreciar y de poder desarrollar la conducta de una persona más adelante. Se especifica que si estos cambios no se dan en el tiempo que corresponden, entonces la persona desarrolla un tipo de fijación, la cual puede determinar patologías en la personalidad. La número 3, que es la adolescencia y la juventud, en esta parte entonces corresponde explicar y enfatizar que hay cambios físicos dentro de la persona que pueden entonces orillar a que puedan perder un poco la noción de estos cambios si no se profundiza, si no se explica con claridad estos cambios y esta maduración sexual de la persona y cómo puede el alumno conocer, por ejemplo, en este caso, el identificar que esta etapa muchos la han pasado sin conocer los datos importantes que surgen de ella y cómo ésta se convierte muchas veces en ligadura de las anteriores si no se han manejado de manera correcta. Los cambios en la primera y en la segunda, al estar en esta tercera, la persona a través de estos cambios biológicos que tiene no va a poder avanzar de manera adecuada y de manera correcta hacia conocer lo que está viviendo, lo que está sintiendo y cómo poder exteriorizarlo de una manera adecuada y aceptable dentro del ambiente que la persona vive. Y en la cuarta etapa, entonces, que es la madurez, también tomando como punto de partida las edades para seguir con esta diferenciación
de cada una de estas etapas, lo que se considera que la persona está habilitado para poder hacer en ella y cómo entonces podemos ir trazando esa línea de tiempo en la vida de una persona hasta llegar a esta vida de madurez y vejez. Dentro del tema de las etapas también es importante mencionarles y enseñarles que está la estructura del desarrollo según las teorías que Sigmund Freud nos ha habilitado y nos ha dado. Y él deriva cada una de estas etapas, consideradas las etapas psicosexuales, que son parte y forma una estructura maravillosa con las otras que hemos platicado antes, y cómo el alumno puede unirlas y comprender que también están ligadas a cambios hormonales, cambios psicológicos, cambios físicos que desarrollan en la persona una habilidad grande para poder ir formando esa personalidad desde la etapa 1, que hay necesidades que el mismo cuerpo o la psique de la persona necesita poder desarrollar y también poder trabajar con suplir una necesidad que surge, y es la necesidad de placer, o también conocido como el líbido. Entonces, en esta etapa llevamos a los alumnos a profundizar en cada una de las etapas que Freud nos da, y la primera es la etapa oral. Y entonces llevar al alumno a que conozca que estas etapas también dependen de partes físicas, y en qué momento, en qué punto del físico de la persona está esa fijación y ese deseo que tiene que suplir para no desarrollar patologías más adelante. En la etapa oral, entonces, seguimos con la consigna de especificar las edades para que pueda existir ese punto para diferenciar una de la otra. En la etapa anal, que hay ciertas características que la persona desarrolla, también explicar cuáles son los resultados de un manejo y una evolución de cada una de estas etapas. En esta número 2, cabe resaltar que una de las características es el desarrollo de la independencia, y mostrar entonces la característica que tiene cada una de las etapas permite que el alumno pueda diferenciarlas. En la fálica, las edades y qué es lo que la persona considera en este momento como este punto de trabajo y que tiene que ir evolucionando para poder desarrollar todos estos rasgos de su intelecto y de habilidades sociales que necesita desarrollar, como la autoconfianza. Y en la etapa fálica, también el desarrollo de la personalidad depende mucho de ese autocontrol, autocuidado que ya ha venido aprendiendo. Y también mostrar las características de esta etapa, que es la de Edipo y el complejo de Electra, que es esta relación cercana con su padre del sexo contrario. La genital, que es en la parte de la pubertad, entonces aquí ya la persona sabe que hay una relación cercana con la formación de la personalidad. Todo lo que ha aprendido en las etapas psicosexuales anteriores, en la etapa genital, que es la parte de la pubertad, ahí es realmente donde la persona puede desarrollar todas estas cosas que ha aprendido para tener un autocontrol en cuanto a el líbido que puede estar percibiendo. Una vez explicado todos los conceptos, entonces para el cierre, finalizamos con el desarrollo del contenido para que el estudiante pueda tener la competencia de explicar cada concepto con las diferencias y las características. Y el estudiante también tiene la capacidad de responder un cuestionario breve, guiado para afianzar las notas que él ha tomado en la clase y dejar evidencia de su comprensión de cada una de las etapas del desarrollo humano y de las etapas psicosexuales aprendidas en clase. Muchas gracias por su atención, licenciada.